Vamos a cerrar la mañana con esta mesa, una mesa de editores. Yo es que no sabía qué palabra utilizar. Bueno, editoriales medianas, pero bueno, serán medianas en estructura, porque son enormes en imaginación, en creatividad, en ilusión, en empeño. Así que bueno, no sé qué tal lleváis esto de que, bueno, luego lo hablaremos. Os voy a presentar muy brevemente. Nos acompañan en la punta Ofelia Grande. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y editora de Siruela. Luis Solano, licenciado en Derecho, máster en Administración de Empresas, fundador y editor de Libros del Asteroide, que, por cierto, acabáis de cumplir 20 añitos, no tan jóvenes. Y Sandra Hoyo, licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa por la Universidad de Navarra y editora de Acantilado y Quaderns Crema. Bueno, han pasado 10 años, este foro medita, vosotros también lleváis ya unos añitos en la brega. Yo primeramente os voy a invitar a que hagamos una pequeña ronda y que nos contéis un poco en estos años qué ha pasado, qué diferencias hay, qué notáis. ¿Ha cambiado el trabajo de editor de 10 años a ahora? A ver, ¿por quién empezamos? Empezamos por orden de jerarquía física. Ofelia, ¿cómo estamos en 2025 como editora? Bueno, buenos días, gracias por invitarme a este foro. Pues la verdad es que 10 años después yo creo que la diferencia no es en lo que hacemos exactamente lo mismo que hace 10, que hace 20 y que hace 50, sino en cómo lo hacemos. Todos estos avances tecnológicos de los que hablábamos antes, desde, no sé, yo recuerdo cuando se empezó a utilizar el control de cambios, que fue aquello una especie de revolución, o lo que sea, un montón de avances, el print on demand y todo ese tipo de cosas. Pero al final nuestro trabajo es exactamente el mismo. Localizamos autores, hacemos la edición del libro, corregimos, diseñamos, maquetamos, imprimimos, distribuimos y leemos. Vendemos y leemos. O sea que en realidad cambiar no ha cambiado nada, aunque haya cambiado todo en la forma en la que lo hacemos. En casi todas las áreas para mejor, de una forma mucho más rápida, mucho más eficaz, y algunas todavía están ahí un poco en la cuerda floja, que no sabemos muy bien cómo utilizarlas, como esto que hablaban antes de la inteligencia artificial u otras cosas. Creo que nuestro reto, el de editoriales medianas, como has dicho antes, o del tamaño de los que estamos aquí, son dos cosas muy importantes. Una, el saber cómo llegar a nuestros lectores. Bueno, creo que es el reto de todos, pero que nosotros a lo mejor a veces lo tenemos más difícil. Cómo llegar a que los lectores potenciales de nuestros libros sepan que ese libro existe y crearles el deseo de comprarlo. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, creo que es un reto importante para nosotros, siempre lo ha sido, y creo que todavía no lo tenemos bien resuelto, muchas de las editoriales de nuestro tamaño, el tema americano. Creo que hablaba antes Jesús Badenes de 500 millones de lectores potenciales, serán alguno menos, pero en cualquier caso parece inexplicable bueno, pues que con ese montón de millones de lectores potenciales pues a veces no seamos capaces de vender ni poquísimos ejemplares en América. Yo creo que eso es un tema que no tenemos en general bien resuelto, y creo que es uno de nuestros retos. Luis, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Yo creo que lo principal que ha cambiado es la complejidad del trabajo. Me refiero que cuando hace 10 años prácticamente no había redes sociales, y ahora, si quieres promocionar un libro, es más importante las redes sociales que la prensa. Y la prensa es mucho más fácil de hacer, y no solo tienes que estar bien en redes sociales, sino que tienes que hacer unos contenidos bonitos. En realidad te conviertes un poco en un creador de contenido. Pero también la difusión en librerías ha cambiado también la complejidad de la propia difusión. Hay que hacer
unas actividades de marketing con librerías que antes no había que hacer. Hay que hacer materiales para el punto de venta, se trabaja con mucha más antelación y tiene una exigencia, digamos, el trabajo de marketing mucho más potente de la que tenía hace unos años. Y luego el tema que comenta Ofelia también de Latinoamérica, que entiendo que para unas editoriales culturales como nosotros no puede ser el 50%, y no será nunca el 50% de la venta que comentaba Nuria antes, pero bueno, es un porcentaje que no hay que despreciar, pero que resulta que cada mercado es completamente independiente y son compartimentos estancos, y lo que haces en un mercado rara vez tiene eco en el otro, ¿no? Yo creo que eso también es parte de la dificultad de la operación, y hace 10 años no tenías que tener todo el catálogo en formato electrónico a la vez, ahora lo tienes que tener a la vez, tienes que tenerlo enriquecido, tienes que revisar cosas, y tienes también el audio por en medio, que tampoco puedes perderlo de vista, con lo cual yo creo que lo que tiene 10 años después es que las cosas son más complejas de lo que eran. Sandra, ¿complejidad? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, es que yo retomo un poco lo que han dicho aquí mis compañeros y amigos, ¿no? La esencia... ¿No se me oye? ¿Ahora sí? Perdón. Buenos días. Digo que retomo un poquito lo que han dicho los compañeros, ¿no? La esencia del trabajo, que duda cabe, es la misma, y sobre todo nos tenemos que empeñar en recordar cuál es el trabajo fundamental del editor. Yo desde luego muchos días tengo que recordármelo, pero me lo tengo que recordar porque la multiplicidad de tareas a las que nos tenemos que dedicar es enorme, porque ha cambiado muchísimo el mercado, lo cual facilita la difusión, lo que dice Luis, ¿no? Las redes sociales exigen muchísima dedicación, exigen muchísimas ideas, exigen la gestión de tantas cosas, el acercamiento a las librerías, un acercamiento personalizado. Yo creo que hace 10 años la tarea del editor era la misma, pero ahora se ha diversificado y se ha multiplicado probablemente por 10. No sé si un elemento por año, pero hay muchísimas más tareas de las que ocuparse, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Luis, que el mercado latinoamericano, si bien es cierto que es un privilegio, como decía Jesús, que tenemos los castellanoparlantes, ¿no? Porque no terminan esta frontera, sino que tenemos la posibilidad de llevar nuestros libros más allá, es de una complejidad muy peculiar, porque América Latina no es un ente, es un compendio de muchos países con su idiosincrasia y sus complejidades económicas y políticas, y los editores de nuestro tamaño realmente sufrimos muchísimo, ¿no? Para llegar a América. Un poco recordatorio de 10 años. Yo recuerdo los primeros foros Edita, que la guindilla de todas las conversaciones era Amazon, que se discutía si era amigo o enemigo, ¿no? Que nunca quedaba muy claro. Después fue desapareciendo las conversaciones, apareció TikTok, ahora apareció la inteligencia artificial. Un poco para cerrar aquella época. ¿Amazon, amigo o enemigo? Para ti, Ofelia, empieza. Amazon, yo creo que es un intermediario más, que vende mucho y al que no podemos despreciar, y que nos hace llegar a unos lectores a los que a lo mejor no llegaríamos por otro sitio. Creo que también nuestra labor como editores es defender las librerías, defender la librería, porque si Amazon al final se convierte en el único, o en el que más, no sé si es ya el que más, pero en el único que vende libros, vamos a perder muchas cosas por el camino. Vamos a perder diversidad y vamos a perder presencia de los autores, de editores como nosotros, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que Amazon tenga que desaparecer, bueno, aunque fuera así, no va a pasar. Pero simplemente que tenemos que saber que es otro jugador más en este partido, y ya está. O sea, es que no creo que tenga que ser, bueno, y creo que ya no lo es, un tema de conversación. Es como el tema de conversación del libro electrónico, pues tampoco es un tema de conversación. El libro electrónico está ahí, Amazon está ahí, la inteligencia artificial está ahí. Lo que tenemos, como todo, es saber cómo utilizarlo, pero nada más. Porque vosotros, por el tipo de libros que hacéis y tal,
el canal de librería, incluso un cierto tipo de librería con un libro prescriptor, tal vez sea un poco mucho un terreno más amistoso, digamos, o mejor para vuestro tipo de literatura, o es indiferente? No, lo que sucede No, que hay... bueno, perdona. No, más que más amistoso, que también, esta es la realidad, creo que los libreros están quizá más pendientes del tipo de libros que nosotros publicamos en Amazon o en plataformas como Amazon. Competimos en ventas. Yo creo que es lo que realmente, el famoso algoritmo, es lo que realmente coloca un libro en los recomendados, o lo que coloca, no sé si hay alguien detrás recomendando este libro porque tiene esta calidad literaria o porque es de esta determinada editorial. Creo que es un mecanismo de inteligencia artificial, el famoso algoritmo, que coloca las cosas. Entonces, pues realmente estás compitiendo en ventas, y a la hora de competir en ventas con los libros que publica Jesús o que publica Nuria, bueno, pues no es tan fácil. ¿Cómo es la relación con los libreros? Hablarme un poco de la importancia que puede tener en un mundo donde todo está como digitalizado y todo se hace a distancia, como con una cierta frialdad. ¿Qué importancia tiene la relación con los libreros? Por ejemplo, Sandra, por ejemplo. Yo creo que para unos sellos como los nuestros es fundamental y es vital, ¿no? Es el primer lector y hay que tejer una complicidad muy importante con ellos, ¿no? La librería, tanto las librerías independientes, que además han proliferado en los últimos años y con unos proyectos muy vocacionales y muy firmes, ¿no? Y con una voluntad muy clara de lo que quieren hacer y de qué sentido puede tener una librería, ¿no? Más allá de las cadenas, que también hacen un trabajo muy loable para nosotros, el librero es hoy en día, y creo que estamos de acuerdo todos, fundamental. Pero ya no solo porque haya que ejercer una seducción o una convicción, que también, sino porque a través de ellos llegamos a muchísimos lectores, y ellos son el primer filtro, ¿no? Y creo que cada vez, y esto es una parte de nuestra labor diaria, necesitamos más explicar. Porque curiosamente, aunque la capacidad de difusión se ha facilitado, hay mucha gente que está muy cansada de todo esto y valora muchísimo más la visita a la librería, que sea el editor que le explique ese proyecto, que lo haga partícipe del entusiasmo, que le explique qué sentido tiene en el contexto actual hablar de este libro, ¿no? Incluso adelantarles a veces los libros para tener un poco el aroma de su opinión, ¿no? Y para nosotros esto es vital. Lo es para Acantilado y sé que lo es también para mis amigos, ¿no? No, es que yo creo que lo que planteabas al principio, la diferencia es que la diferencia de entrada es respecto a los números que hemos visto antes, es que para editoriales como nosotros el canal online no es el 31%, es más bajo, tiene un peso menor que en la totalidad del mercado. Y eso es al final también porque el tipo de lectores que tenemos nosotros, seguramente el espacio natural en el que compran libros es el de la librería, que es donde se sienten cómodos. Cuando por lo que sea no tienen tiempo, pues obviamente van a recurrir a las opciones online porque son más cómodas. Y luego para nosotros, porque al final tenemos que convencer al lector de determinada cosa con un tipo de libros que son bastante de nicho, que no tienes tanta capacidad para presentarlos y para hacer muchos fuegos artificiales con ellos. Y en el mundo online, que yo estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Nuria antes, la capacidad, digamos, de una editorial pequeña de hacer ruido y conseguir el espacio natural de una editorial independiente es la librería independiente, no es un sitio, una tienda online. Ahí es muy difícil hacerte ver, ¿no? Entonces, yo creo que para los tres, de alguna manera, el online es como el sitio en el que recogemos, ¿no? El cajón desastre en el que recogemos todas las ventas que no conseguimos meter ni en una cadena de librerías ni en una librería independiente, pues nos acaban llegando por ahí. Por eso yo creo que en general tenemos una relación de entre conocido y saludado, ¿no? Pero
pero nuestra actividad diaria y con quien nos esforzamos en hacer las cosas bien y demás es con Amazon y demás, una actividad higiénica, que los tenemos bien surtidos y preocupados cuando no tienen stock, obviamente, pero no es lo primero en lo que pensamos de entrada, porque no conocemos a la persona a la que le podemos mandar un libro para pedirle que nos ayude a recomendarlo. Mientras que en el resto de librerías de España, cadenas independientes, conocemos nombre y apellidos, el nombre de su mujer, el de su hijo a lo mejor, y la relación es como radicalmente distinta. Nos cruzamos unos correos electrónicos hace unas semanas y, bueno, pues hablando de asuntos, yo decía, bueno, igual podíamos hablar de inteligencia artificial, dijisteis, bueno, inteligencia artificial, como, bueno, un poco, es verdad que es una cosa un poco gaseosa todavía y un poco inconcreta y que ya se verá, ¿no? Y alguien dijo en una conversación, pero igual teníamos que hablar de concentración editorial. Es verdad que en estos 10 años ha aumentado un 10% la concentración editorial. No sé si eso, no sé, sentirse el aliento en el cogote de los grandes transatlánticos, hemos visto aquí a los grandes grupos editoriales, claro, tienen mucha más megafonía, más potencia, más poderío. Cuanto más grandes son, pues claro, más ruido pueden hacer. ¿Eso sí os aprieta el zapato, el aumento de la concentración editorial? Yo creo que no. El tema se propuso a Tony y yo, porque es verdad que en los últimos 10 años la concentración ha subido un 25%, la cuota ha pasado de un 40% de los dos grandes grupos a un 50%. A los tres que estamos aquí no nos perjudica. Estoy convencido que no nos perjudica, y seguramente por el tipo de dinámicas que tienen los grandes grupos tampoco creo que haya perjudicado al canal librero. Me refiero que es un canal que está fortalecido, que las buenas prácticas creo que se mantienen, pero sí creo que en los últimos 10 años es más complicado que una editorial empiece y triunfe. Si coges la lista de editoriales de España que facturen más de 1 millón de euros a PVP en GFK, te salen 2 o 3 fundadas en los últimos 10 años. Es muy poco, me refiero, porque 1 millón de euros a PVP es medio millón en neto, que no es tantísimo dinero. Entonces, hay alguna me parece que digamos, en la dinámica de nuevas editoriales, yo creo que eso perjudica que... Y seguramente hay no sé, creo que hay alguna otra cosa también en la que perjudica, y otras en las que a lo mejor beneficia al sector. ¿Por ejemplo? Pues en el caso español, y por lo que te decía antes, por el comportamiento y por la defensa que tienen los dos grandes grupos de temas como el precio fijo o como distintas reglas de juego que benefician seguramente más a los pequeños que eso de alguna manera, digamos, nos beneficia a todos. O sea, hay una labor de protección que entiendo que tiene que ver con los accionistas que tienen estos grandes grupos ahora. Que si los accionistas fueran otros y las dinámicas corporativas fueran otros, pues seguramente también sería a lo mejor distinto. Vosotros sois tres editoriales como bastante estables, ¿no? en el sentido más amplio de la palabra. No habéis hecho ni grandes ampliaciones, multiplicar sellos, así como, en fin, no os habéis sacado muchos conejos de la chistera. ¿Crecer no es para vosotros un must? ¿No? Sí que lo es. ¿Sí? Si no crecemos más, o por lo menos voy a hablar solo de mí, si no crecemos más, ¿por qué no podemos? O sea, eso... quiero decir, me encantaría poderte decir otra cosa, ¿no? Hemos llegado al tamaño que queremos, así estamos cómodos y ese tipo de cosas, que a lo mejor es el caso de Sandra y de Luis. Desde luego no es mi caso, a mí sí me gustaría crecer más, y yo creo que la diferencia, cuando te preguntan, ¿publicarías cualquier cosa para vender mucho? Pues no, pero ¿quieres vender mucho de lo que publicas? Sí, claro que quiero. Es decir, nosotros publicamos los libros, no digo contando con que vendan muchísimo, pero desde luego deseando que vendan muchísimo, y si tienes un libro que te vende 50.000, estás más contento que si te ha vendido 5.000, y creo que y más contento desde luego que si te ha vendido 987. Entonces, lo que no sé es qué capacidad tenemos de crecer. Al final pasa por abrir nuevas líneas, que no es tan fácil, asociarse
qué sé yo, con otros editores. Bueno, hay muchas opciones, pero vamos, creo que el crecimiento para cualquiera que además de editor desde el punto de vista intelectual sea editor desde el punto de vista empresarial, creo que el crecimiento es un deseo natural de cualquiera que tenga una empresa. Sí, me refería a esta diversificación, decir, bueno, pues voy a sacar ahora, como está de moda el True Crime, voy a sacar una colección de True Crime, o me voy a ir apuntando a todas las modas para ver si voy disparando al cielo a ver si cae un pato. Eso no es necesariamente crecer, ¿no? O sea, yo creo que crecemos. Nosotros no hemos parado de crecer en los últimos 10 años, ¿no? Y no lo digo en un sentido que hayamos crecido intelectualmente o personalmente de maduración, sino hemos crecido en personas contratadas en la casa, en la ambición del trabajo, en la facturación. Lo que pasa es que creo que llega un momento que te planteas hasta dónde quieres llegar y qué va a implicar eso. ¿Implica transformar la casa en algo que no quiero que sea? ¿No? O sea, no es tanto para mí abrir una línea editorial o ir por ese otro camino, sino si voy por aquí porque creo que podría hacerlo y que esto además reportaría, ¿no?, una musculatura mayor, sigo manteniendo la esencia de mi casa y de mi sello y que para mí es importante, o la transformo y la convierto en algo que tampoco sé si es lo que quiero, ¿no? O sea, yo creo que para nosotros, ¿no?, el crecimiento está, porque además desde un punto de vista meramente empresarial, claro que quieres crecer, quieres vender más libros y quieres vender muchos y los quieres vender todos y ya, ¿no? Pero yo creo que siempre sobrevuela esa idea, ¿no? ¿Qué significa también crecer y qué implica crecer, ¿no? Porque a veces hay que refrenar alguna tentación, no sé, Luis, pues ves por ahí algunas cosas que dejo esto. Da dinero, pero no es la esencia de Asteroide, no lo sé. Cada uno tiene que saber lo que le gusta, ¿no? Entonces a mí me gusta, en mi caso, controlar mucho, me gusta vender mucho porque creo que la razón de ser editor es vender mucho y conseguir que su autor venda mucho, eso es evidente, o sea, cuanto más crezcamos mejor, pero a mí me gusta mucho tener controlado y y estar muy presente en los libros que publicamos, pues estar absolutamente seguro de que las traducciones son perfectas y estar también absolutamente seguro de que aquel libro merece la pena ser publicado. Entonces sí que hay tentaciones de decir, oye, si es algo que te dice la gente de vez en cuando, oye, con lo bien que van las cosas, con la marca que tienes, oye, publica el doble de novedades, porque no venderás el doble, pero a lo mejor vendes un 50% más y al final, oye, vas a ganar más dinero. Pero bueno, ahí tú tienes que decir a qué quieres jugar, ¿no? ¿En qué tipo de liga quieres jugar? Y a nosotros la liga de publicar poco, bien, empujar los libros, que cada vez esos pocos libros que publicamos vendan más, es una estrategia que nos funciona bien comercialmente y que además coincide mucho con lo que a mí me gusta hacer más ¿no? Y al final es intentar encontrar un equilibrio entre vender mucho y la calidad de lo que publicas, y yo creo que somos el tipo de editor que buscamos siempre ese equilibrio y que por lo tanto no estamos tan pendientes del crecimiento, sino de encontrar ese ten con ten. Yo creo que en editoriales de nuestro tamaño es más fácil que en un gran grupo ir manejando el crecimiento. Quiero decir, cuando de repente pasa el milagro o lo que sea, que tienes un libro que funciona extraordinariamente bien, te basta una reunión para decir, bueno, pues quitamos 3 o 4 libros del plan editorial del siguiente trimestre porque queremos centrar más nuestras fuerzas en seguir promocionando este libro o el otro, o al contrario. Parece que este año ninguno va especialmente bien, pues este otro libro que teníamos previsto para marzo del año que viene, que parece que va a ser un libro que funcione bien, lo podemos adelantar. Sí que tienes un poco más de margen de manejo del crecimiento, y eso creo que es importante. Creo que cuanto más grande es la estructura, más difícil se vuelve eso que dice Luis de controlar todo. Lo que pasa es que controlar todo yo no sé si se puede, incluso en estructuras como la nuestra, y obviamente cuanto más creces, menos capacidad tienes de hacerlo. Luego no olvidemos otra cosa, que es que los tres de alguna manera somos como los accionistas mayoritarios
las empresas en las que trabajamos, con lo cual las decisiones estratégicas de publicar más o no, liarnos, o merece la pena ganar más dinero y sacrificar cierta calidad, las tomamos nosotros. Si reportásemos a un consejo de administración y unos accionistas, pues serían ellos los que decidirían qué hacer. Claro. Y a lo mejor nos dirían, oye, no, sí, hay que publicar más. Si tuviéramos socios, estoy convencido de, ¿no? Si hubiéramos abierto desde el principio, o fueran empresas con socios que hubieran estado desde el principio, seguramente muchos de esos socios estarían diciendo, oye, no, hay que publicar más porque queremos ganar más dinero, lo hemos invertido aquí y por lo tanto tenéis que ampliar. En cambio, si eres tú el que controla las decisiones, puedes decidirlo de otra manera. Claro, duele. En cuanto al control de todo, yo creo que si queremos crecer, más que controlar todo, y eso es algo que tenemos que interiorizar todos los días, más que controlar todo, lo que tenemos es que saber elegir bien a nuestros compañeros de viaje. Quiero decir, saber elegir a las personas que trabajan contigo y confiar en ellas. Si no confías en tus editores, o no confías en tus diseñadores, o no confías en la gente que tienes, es que estás haciendo mal tu trabajo. Al final, todo proceso de crecimiento pasa por dotarte de equipos y llega un momento en el que tienes que saber que a lo mejor alguien ha elegido una portada que tú no has visto. Nos cuesta, o sea, nos cuesta infinito, pero tendría que poder llegar a pasar si queremos crecer. Hace unas semanas, con el 20 aniversario de Libros del Asteroide, pues conversé con Luis Solano para escribir un artículo para el suplemento Culturas de La Vanguardia. Y bueno, no es que me llamara la atención porque ya lo conozco hace años, pero es verdad que una editorial de prestigio como Libros del Asteroide tiene un editor como Luis Solano al que nunca se le cae de la boca la palabra entretenimiento, por ejemplo, o incluso pues, que me decía, pues, frente al ensimismamiento necesario del autor, los editores somos comerciantes y hemos de tener el foco más abierto. No sé, tus compañeras cómo ven esta apología también de la calidad, pero también del comercio, ¿no? Y del entretenimiento, ¿no? No sé, Sandra, tú que estás en una editorial de mucho prestigio, la palabra entretenimiento, ¿qué tal? A mí me encanta la palabra entretenimiento, me gusta mucho entretenerme, lo que pasa es que yo intento convencer de que uno se puede entretener y se puede formar y estar tan contentísimo en su casa, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor hay que reformular qué significa entretenimiento, que probablemente de manera rápida y poco acertada se asocia o se entiende por una especie de evasión y de huida de uno mismo y del mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros por lo que abogamos es por un entretenimiento, por supuestísimo, pero que también te construye, ¿no? Y me ha encantado la definición de Luis, que me gusta mucho, de que somos comerciantes. Es que es básicamente lo que somos. Y el editor que no crea que es comerciante va fatal. Porque yo siempre digo, yo voy todo el día con mi maletita de telas, porque es que estamos todo el día con la maletita de muestras, ¿no? Metafóricamente hablando, explicando nuestras cosas, intentando vender y explicar nuestros libros. Claro, somos comerciantes. Comerciantes que comerciamos con un producto que tiene algo más, ¿no?, que los zapatos que llevo yo hoy puestos. Al menos sobre eso trabajamos y con esa esperanza, ¿no?, también trabajamos. O sea, que también alimenta de otra manera. Pero creo que si descuidamos la parte de comerciantes, no nos estamos haciendo ningún favor. Ofelia, ¿comercianta o no comercianta? Sí, comerciantes desde luego, y entretenedores también. Creo que si entendemos entretenimiento, no sé cuál es la definición exacta de la RAE, pero supongo que debe ser algo parecido a aquello que eliges para pasar tu tiempo libre, o algo así, debe ser la definición de entretenimiento. Entonces, estar en la industria del entretenimiento yo creo que es algo bueno. Lo que tenemos es que convencer a la gente que aquello que eligen para pasar su tiempo libre sea algo que además, como estaba diciendo Sandra, les ayude a crecer, les forme, pero sobre todo que les entretenga, que les ocupe ese tiempo y que al final estén satisfechos de haber ocupado ese tiempo en leer en lugar de en irse a PortAventura o qué sé yo, en lo que sea. Entonces poder participar de aquello que le dé satisfacción a
a las personas, pues yo creo que al final es lo mejor. O sea, solo pensar que la gente se tome, los lectores se tomen nuestros libros como algo que en vez de ser un entretenimiento sea un sufrimiento, no sé, se me pone la carne de gallina. O sea, no tiene que ser un suplicio. Si la lectura es un suplicio y dice, no, yo lo hago porque con esto voy a aprender mucho, pero lo he pasado fatal, pues sinceramente creo que estaríamos haciéndonos un flaco favor como editores, porque la realidad es que esa persona probablemente no vaya a volver a comprar un libro de tu editorial. Luis, cuéntanos, tú que has sido el agente provocador de esto del entretenimiento, ¿cuál es tu visión de la jugada? Que sí, es que yo coincido mucho con lo que decía Jesús antes de la pandemia, esta cosa de, por un lado, que el libro ofrece recogimiento, y yo desde que monté la editorial sí tengo muy claro que la lectura es una forma de ocio, y que por lo tanto yo cuando pienso en los competidores de los libros que voy a publicar, obviamente pienso en lo que publican mis competidores, pero también pienso y comparo el libro con, oye, le voy a pedir a un lector que lea 5 horas este libro, y cuál es la alternativa de ese lector. Yo no pienso solo en las 5 horas leyendo otro libro, pienso también, oye, este señor podía estar paseando por la carretera de las aguas, este señor podía estar tomándose una cerveza con un colega, podía estar yendo al cine a ver una película, podía estar poniéndose una música que le gusta en Spotify. Entonces yo creo que cuando el editor mira así un poco el tipo de libros que elige, es bueno, porque digamos, realmente te pones en la alternativa que tiene el lector, y creo que hace que el catálogo que construyes sea un poco más exigente. Y yo creo que eso es fundamental, y todos los editores creo que deberían hacerlo, al menos los que hacen libros de entretenimiento. Si haces libros de texto, un libro para irte a comprar setas, ya no sé qué, para ir a coger setas, ya no sé qué decirte, pero en lo que hacemos nosotros en literatura creo que sí, que hay que medir los libros contra sus competidores fuera de la literatura también, para tenerlos bien situados y para saber si merecen la pena o no. Porque habéis dicho que, bueno, pues lógicamente, como queréis crecer, sois comerciantes de libros como editores, pero ¿cuál es la línea roja? Es decir, ¿qué es lo que nunca publicaríais? ¿Dónde creéis, o todo es publicable, no lo sé, o cualquier libro, no sé, siempre recuerdo una feria del libro donde está Fernando Savater haciendo apología de que todos los libros hay que leerlos, y sale alguien del público diciendo, hombre, ¿y Mein Kampf? Ese también hay que leerlo, y les dijo, hombre, pues sí, si lo hubieran leído en Europa en el año 30, pues a lo mejor nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos, no lo sé. ¿Cuál es vuestra línea roja? Hay bastantes personas en Europa en el año 30. Sí, pero a lo mejor no en la parte, digamos, en la parte de este lado, ¿no? Un poco para frenarlo, ¿no? Pero ¿cuál es la línea roja? ¿Qué es lo que no debe publicar un editor, o debe publicar cualquier cosa? Todo es apto. Imagino que no debe publicar aquello que violenta su idea de la literatura y su idea del sello que está construyendo, ¿no? Y del catálogo. Esa es la línea roja, y que dependerá de cada uno de los sellos y de cada uno de los editores. ¿Y qué os violenta a vosotros? Es que la línea roja no es una línea en realidad, es en cada uno de los libros que consideras para publicar o no, que te encuentres con que aquello no encaja, como decía Sandra, o con tu identidad como editorial, o con lo que tú quieres transmitir, o sea, con la imagen que tú quieres dar de tu editorial, o con determinadas ideologías que no quieres promocionar, o con, qué sé yo, cada uno tiene las suyas. Yo creo que lo principal, en nuestro caso, seguramente que estarán de acuerdo conmigo, es la calidad de lo que tienes delante. Eso hace que para sellos como los 3 que estamos aquí, para otros no, pero los 3 sellos que estamos aquí, o tiene determinada calidad el texto o ya no lo vas a publicar. Esa es la línea roja, yo creo, más importante. A partir de ahí, de vez en cuando pueden aparecer líneas rojas, sí, pues porque un tema te parezca demasiado, pero eso ya son cosas más personales, pues no sé, pues demasiado violento, o que no te demasiado explícito en lo que está contando,
eso puede pasarte también, pero no es malo, me refiero. Es malo si todos nos censurásemos, pues seguramente a lo mejor sí, pero yo creo que, oye, tú también como marca y como catálogo tienes que decidir si aquello encaja con lo anterior o no. O sea, que en realidad yo creo que muchas veces el propio catálogo ya te va definiendo líneas rojas de cosas que no vas a poder tocar. También yo creo que un buen editor tiene que ir ampliando ese catálogo, pero tiene que ser una ampliación de manera natural. Vale, pues oye, voy a encontrar esta otra rama por la que el catálogo puede crecer, pero también hay que ir podando y hay que decir, oye, por aquí yo no voy a ir. Oye, vamos a ir cerrando esta conversación con alegría, ¿no? Porque además Ofelia hablaba de la alegría. Oye, si además Jesús Badenes lo decía, es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Contarme, cada uno de vosotros, oye, un momento de alegría que dices, oye, esto vale la pena, aquí a veces muchos disgustos, mucho lío con la distribuidora, mucho jaleo, la devolución, pero por esto vale la pena. Bueno, Ofelia, yo creo que has tenido varias alegrías en los últimos tiempos. Cuéntanos un momento de alegría, decir, por esto vale la pena ser editor. Pues para mí, viendo a Nazaret hace 1 hora y media aquí, bueno, pues una persona a la que conozco, cuyo libro publico y que nos ha dado muchas alegrías y nos está dando muchas alegrías desde el punto de vista de las ventas. Bueno, pues tenerla aquí presente en este foro, por ejemplo, pues es un gran motivo de alegría. Pues Nazaret Castellanos, que realmente es una autora fantástica, entre otras muchas alegrías. Luis, a ver, una alegría. Una batallita antigua de los primeros años de la editorial. Habíamos publicado un libro precioso holandés que se llama La hierba amarga, de Marga Minko, que es una autora holandesa de origen judío y que durante la guerra estuvo escondida primero en un edificio en Ámsterdam, en un canal, y luego en una granja. Cuando lo publicamos, lo compramos a través de la editorial holandesa, Querido, con lo cual no tuvimos ninguna relación con ella. Elegimos como imagen de cubierta una imagen de uno de los 3 canales principales de Ámsterdam, una postal antigua, la pusimos en la cubierta, mandamos los ejemplares justificativos y 4 meses más tarde nos llegó una nota de la editorial diciendo que la señora Minko había recibido los libros de la edición española, que era la primera vez que se publicaba ese libro en España, y que estaba muy emocionada porque en la portada uno de los edificios que salía era el edificio en el que ella había estado oculta durante los 6 meses y lo contaba en el libro. Y entonces aquello fue como, oye, qué maravilla, qué suerte por tener un trabajo en el que de repente una autora con la que no conoces, ¿no? Tienes la suerte de elegir esa cubierta, que le llegue el libro y que te mande una nota manuscrita agradeciéndote la publicación. Lo recuerdo siempre con mucho cariño ese momento. Una alegría. Sandra. Es que también creo que tenemos el mejor trabajo del mundo, como dice Jesús. O sea que son muchas alegrías y hay sinsabores, pero bueno, la vida va de eso, ¿no? Y no sé, para nosotros, para mí desde luego en lo personal, el camino de los autores y las ventas y los premios que hemos recibido en los últimos años, ¿no? Son alegrías, pero fíjate, a mí me sigue dando una gran alegría cuando me sorprende un libro. Cuando me llega un libro, lo leo, me gusta muchísimo y me entusiasmo, porque es como una renovación de los votos, ¿no? De esta especie de vida, ¿no? Que has escogido y dices, oh, es que sigue habiendo buenos libros, sigue habiendo cosas que se pueden decir bien, sigue habiendo gente que dice las cosas muy bien, ¿no? Y yo, de verdad, me sigo llevando alegrías constantemente. O sea que... Pues ¿Puedo que... decirte otra alegría? Alegría que no... Van a salir muchas. Que quizás sea un poco mezquina, pero creo que está bien y que los editores que hay aquí de editoriales más pequeñas tendrán esa también especie de satisfacción íntima cuando un autor se ha ido a otra editorial y quiere volver. Esto es una alegría un poco también. No, ahí. sí, la alegría de la llamada esa de sí, sí. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta de cuánto me querías. Esta es... Bueno, ¿veis cómo tenéis los medianos grandes satisfacciones también? Tenemos muchísimas. De hecho, casi todo el día son de grandes alegrías y luego, y luego hay bueno, sí, también pequeñas desgracias. Pero... Os voy a pasar alguna de las preguntas que hemos recibido en el correo electrónico. Bueno,
aquí alguien que os pregunta ¿cómo afecta la lectura a la reducción de las humanidades en el sistema escolar? Pero tenéis que contestarlo en un minuto. Supongo que muy mal y los tres partidarios de que la lectura sea parte fundamental de la educación, ¿no? Yo no tengo ni idea de datos exactos, pero por lógica parece razonable pensar que afecta de forma muy perjudicial, claro. Otra pregunta. Hay quejas de la concentración editorial, pero si a uno de ustedes le llega esta tarde un mensaje de alguien de muy arriba, de Penguin o Planeta, para invitarlos a una cita, para hablar de la compra de su editorial, y les aseguran que en el cheque habrá muchos ceros, ¿acudirían? Ofelia, esta tarde tienes algo que hacer esta tarde. A hablar acudiría seguro, pero si me llamaran de ahí y cualquiera que me llamara para muchísimas otras cosas también. ¿Tú acudirías? Yo seguramente sí, claro. Creo que nos gusta tanto que tendría que haber muchísimos ceros tantos que no sabemos que no va a haberlos. Digo, porque a veces igual al diablo es mejor no acercarse, no lo sé, la tentación vive arriba, no lo sé. Sandra, ¿tú acudes, como dice, a la cita esta? Yo es que estoy educada a la antigua y acudo a todas las citas, también como Ofelia, a todas las citas. Pero ahora mismo, no, me invitarían al café. Y ya está. O sea que sería solo por cortesía. Exacto. Bueno, pues hemos cumplido de una forma matemática el horario previsto. Nos quedamos con esta alegría de estos editores, con la fe de Sandra en la literatura, y los emplazo a partir de las 4:30. Esta tarde tenemos agentes, tenemos editores, tenemos libreros, así que a las 4:30 retorna el Foro Edita. Gracias.